En este video quiero revisar la batalla de Tarapacá, del 27 de noviembre de 1879, en el marco de la Guerra del Pacífico y de la campaña de Tarapacá. Entonces vamos a ubicar el departamento de Tarapacá aproximadamente, que se ubica por allí. Solamente la parte sur de este departamento me interesa. Voy a ubicar el río Loa, que es el límite sur de Perú, por la costa. Vamos a ubicar también algunas ciudades importantes o localidades importantes. Arica. Vamos a ubicar Tacna, que es donde están las mayores fuerzas aliadas, o donde se van a reunir más bien. Vamos a ubicar Iquique, y vamos a centrarnos aún más en esta área, que es el escenario de esta fase de la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico en Tarapacá, en territorio peruano de la época. Vamos a ubicar Pisagua, donde se realizó el desembarco chileno del 2 de noviembre de 1879. Pozo Almonte. Vamos a ubicar ahora, vamos a quitar esto, ya sabemos que estamos en terreno peruano de la época. Esta es la cordillera de los Andes, es un límite natural. Y vamos a ubicar Tarapacá en este punto y una serie de otros puntos que representan localidades importantes, debido a que eran estaciones de ferrocarril y donde se llevaron a cabo varias batallas, combates. En primer lugar, sabemos que el 2 de noviembre en Pisagua. Luego sabemos que fue la batalla de Germania, Pampa Germania, el 6 de noviembre. Luego el 19 de noviembre en Dolores. Y cuando ocurre esta batalla, las tropas aliadas derrotadas, está la idea que un grupo se fue a Tiliviche, siempre con la idea de regresar al norte, reagruparse y unirse con las fuerzas del norte. Sin embargo, finalmente las tropas se lograron reunir en Tarapacá, en esta quebrada. Ahora, las tropas chilenas no sabían realmente cuán importantes eran las fuerzas que se habían podido reunir en Tarapacá. Venían algunas tropas desde Iquique en retirada, dadas todas estas derrotas que hubo acá, y el caso es que los chilenos subestimaron las fuerzas que habían acá, y ese fue el motivo fundamental de la derrota que allí sufrieron. Entonces vamos a concentrarnos en este punto, que es esta quebrada de Tarapacá, donde hay varias localidades, ¿no? Voy a ubicar varias de ellas. Aquí vamos a tratar de revisar esta quebrada. Puede verse cómo se va haciendo cada vez, bueno, más fértil hacia arriba y más profunda. Guaracina. Aquí está Tarapacá, que hoy día se le conoce como San Lorenzo de Tarapacá, que es una villa que está abajo, ¿cierto? Bastante más abajo. Si vemos las alturas, por ejemplo, aquí yo leo 1400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. En cambio acá arriba leo 1550 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Entonces tenemos 1500 metros, 150 metros de altura de diferencia en esta quebrada. Por aquí va el río. Y tenemos algunas localidades que están un poquito más al interior, como Quillahuasa, y más arriba incluso Pachica. Está por acá.
Aparentemente las tropas aliadas pensaban retornar hacia el norte por Pachica, ¿cierto? Y desde allí por los faldeos cordilleranos. Eso. Muy bien. Vamos a centrarnos acá entonces, en estos puntos. Y vamos a comentar algunas cosas. En primer lugar, vamos a comentar que tras el desembarco en Pisagua, vamos a ubicar Pisagua acá, y de la batalla de Dolores, acá, el ejército aliado se retira para regresar a Arica, para ir a Arica, haciendo un rodeo por el desierto interior. Se agruparon en San Lorenzo de Tarapacá, que es esta localidad donde tengo acá una estrella, ¿no? El 24 de noviembre, veamos qué pasó con los chilenos. Entonces, ahora sí vamos a hacer un poquito más de zoom acá. El 24 de noviembre, el oficial Vergara salió desde Dolores, donde estaban las tropas chilenas, hacia Tarapacá a hacer un reconocimiento, pensando que habrían tal vez unos 1000 soldados aliados aquí. Pero al día siguiente, en su reconocimiento, se informó de que tal vez eran 1500, bastante más de lo que él pensaba. Entonces envió un mensaje al cuartel central en Dolores, pidiendo refuerzos. El general Escala envía ese mismo día a Arteaga, con bastante premura, al oficial Arteaga con 1900 hombres, pero con pocas municiones, porque los refuerzos irían después. Las instrucciones eran de que iban a juntarse en Negreiros, en esta estación, ¿cierto? Se iba a juntar Vergara con Arteaga. Pero Vergara salió por su cuenta hacia Iluga, este punto de acá, ¿cierto? Entonces la decisión que debe tomar aquí en Negreiros Arteaga es qué hace, si espera que regrese Vergara o Vergara espera a Arteaga que él avance y se unen tal vez en este punto. Finalmente decide avanzar a pesar de que no tenía los suministros necesarios aún. No le habían llegado, pero esa fue la decisión. Se esperaba operar rápido porque estos ejércitos, estas tropas estaban ya avanzando, descansando, recuperándose, pero para emprender el retorno hacia el norte. Muy bien, Vergara, entonces, el día 26, vio que se seguían reuniendo fuerzas acá, que llegaron 1000 soldados adicionales ese mismo día, y sumados a los que él pensaba que habían en Tarapacá, habían en total unos 2500 hombres. Esas fueron las mejores estimaciones que ellos tenían en ese momento. Sin embargo, realmente llegaron a haber cerca de 4500 hombres. O sea, estaban con un error de la mitad. Pensaban 2500 y hubo casi 4500 hombres aliados. El 26 de noviembre, ese mismo día en la noche, Arteaga llegó acá a Iluga, ¿cierto? Y se reunió con Vergara. Cada uno esperaba que el otro tuviese suministros. Como no estaban los suministros, no estaba el agua, las municiones, entonces decidieron actuar rápidamente antes de que la escasez de agua y de alimentos los detuviera aún más. Hay acá un cerro, que es el Cerro Unita, que algunos indican que el punto de reunión de las tropas chilenas fue acá o por acá, en algún punto. La distancia, en todos modos, no es demasiada. Estamos aquí en una distancia de unos 8 kilómetros. Muy bien. Y vamos a decir también que los chilenos organizaron 3 divisiones, 2281 hombres, era lo que tenían solamente,
Santa Cruz iba a dar un rodeo por las alturas, ¿cierto?, de la quebrada para tomar Quillahuasa, este punto de acá. Y de esa manera iban a cortar la retirada y probablemente iban a tomar a todos estos soldados como prisioneros para que no fuesen a reforzar las fuerzas del norte. Eleuterio Ramírez avanzaría por la quebrada, por esta vía, y Arteaga se ubicaría en este punto, ¿cierto?, arriba de la quebrada. Pero las tropas aliadas habían sido informadas de todos estos movimientos y empiezan a tomar acciones y empiezan a salir en gran número de la quebrada y toman posiciones en este cerro que está acá. Lo cual, en adición a que había un error con el número de aliados, número de soldados aliados, de que además no iba a ser sorpresa porque estaban sobre aviso y habían tomado posiciones, y además de que anduvieron un poco extraviados los chilenos acá en estos puntos, todo pintaba para un desastre. Y el día 25, además, habían salido de Tarapacá a Arica, antes de la batalla, habían salido desde Tarapacá hacia Arica, hacia el norte, dos divisiones que ahora estaban en Pachica, acá. ¿Okay? Dos divisiones aliadas. Y al informarse que iban a ser atacados, entonces estas divisiones regresan. Y por supuesto, estas divisiones no estaban en los registros de las tropas chilenas. En total, como decimos, los aliados lograron reunir 4.486 hombres. Los aliados se organizaron por la derecha Cáceres, por el centro derecho Bedoya, centro izquierdo de Los Ríos, por la izquierda Bolognesi, y las tropas de Pachica, de Saconeta y Dávila. Con esto, la batalla comienza a las 9 de la mañana. En realidad, a las 3:30 y a las 4:30 salen las fuerzas chilenas desde Cerro Unita, o desde Iluga, o desde algún punto por acá. Salen de madrugada, con algún desfase. Decimos que la batalla comenzó a las 9 de la mañana y se detuvo a las 13:30 de la tarde, que fue la primera fase, donde los chilenos pensaron que ya había terminado la batalla realmente. Y sin embargo, recomenzó la batalla a las 15:30 y terminó realmente a las 18 horas la segunda fase, siendo los chilenos derrotados. Y aún así, digamos, las tropas aliadas, habiendo vencido, también continuaron su viaje al norte porque sabían que en realidad esta era una avanzada chilena y no estaba el grueso de las fuerzas, que estaba en Dolores. Bueno, les comento que hay una explicación de esta batalla mucho más detallada. Un interesante relato que organizó la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, y quien presenta la batalla con bastante detalle desde Lima, Perú, es Eric Aguilar Vargas. Así que yo me tomé la libertad de recoger ese segmento donde él explica los detalles de esta batalla de Tarapacá, entendiendo que, bueno, ellos son una asociación de divulgación y bueno, yo también lo que hago es divulgar, y por lo tanto espero que no se molesten por haber difundido por este medio también en lo que ellos hacen. Muy bien, voy a eso. Los movimientos chilenos. Después de enterarse los chilenos de que en San Francisco había sido batido el ejército aliado, necesitaban realizar una persecución. Envían a tropas de caballería para investigar, entre ellos el teniente coronel Vergara, ¿no?, que es el que idea todo este ataque a las tropas en Tarapacá.
se adelanta con un grupo de caballería, comienzan a investigar, más o menos calculando de que hay 2.500 peruanos en Tarapacá. Entonces pide un refuerzo. Aproximadamente 2.400 soldados chilenos de todas las armas, artillería, infantería y caballería, llegan hasta el poblado, hasta el cerro, disculpen, ¿dónde es el cerro? Hasta el Cerro Unitas, que es el único cerro que está en la pampa del Tamarugal entre Tarapacá y, bueno, y la parte, entre Tarapacá y la costa. Es el único cerro que hay. Entonces, las tropas chilenas hacen un vivac en este lugar. ¿Qué es un vivac? Es como un campamento. En este lugar se reúnen esperando, bueno, en verdad fue una sorpresa. Los dos pensaban que el otro bando tenía víveres. Sin embargo, cuando llegaron allí, vieron que estaban sin víveres, sin agua y sin alimentos. Y la munición todavía estaba tardando en llegar. Entonces, para poder sorprender a nuestras tropas, deciden atacarnos en una reunión que tuvieron a la medianoche. A partir de las 3 de la mañana comienzan a salir sus tropas desde el Cerro Unitas hasta dirección a Tarapacá. Pero ¿cómo llegan a esta conclusión? El capitán Laiseca, chileno, había llegado de incógnito a la ciudad de Tarapacá, disfrazado de un arriero, entra y, bueno, realizó un trabajo de inteligencia, ¿no? De espionaje. Supo cuántas tropas habían ahí. Felizmente, no supo que había en el norte tropas peruanas, en cantidad de 1.400. Entonces, con esa información va hasta el Cerro Unitas, donde estaba el grueso del ejército chileno, y deciden atacar esa noche. ¿Cuál fue el plan de ataque? Primero, un ataque nocturno, un desplazamiento, ¿no? Se tenían que movilizar desde el Cerro Unitas hasta 3 puntos importantes. Un grupo seguiría hasta el poblado de Quillaguasa, que está al norte de Tarapacá, para cerrar cualquier ruta de escape del ejército aliado. Otro grupo iría al sur, al poblado de Guaraciña, donde cerrarían cualquier ruta de escape por el sur a las tropas aliadas. Y el principal grueso de las tropas chilenas, al mando del coronel Arteaga, irían por el centro, por la cuesta Arica, para sorprender a las tropas que estaban en Tarapacá. Tarapacá en esos momentos era una tumba, era un foso. Cualquiera que hubiera estado abajo y hubiera sido sorprendido hubiera sido fusilado sin miramientos. Vemos que no sucedió así y vamos acá a continuar. Bueno, este es el plan, ¿no? En este lugar, este es el cerro que les digo, el Cerro Unitas. Acá está el poblado de Tarapacá, Quillaguasa y Guaraciña. ¿Qué es lo que se iba a hacer? Una división chilena, al mando del teniente coronel Santa Cruz, tomaría Quillaguasa. Con ellos estaba la caballería chilena. Otra división, a cargo del coronel Eleuterio Ramírez, tomaría Guaracina. Disculpen, esa es la de Arteaga. El coronel Arteaga sorprendería a las tropas peruanas en Tarapacá. Y para cortar cualquier ruta de retirada, las tropas del teniente coronel Eleuterio Ramírez tomarían Guaraciña, que es lo que estamos viendo. Era un cerro. En verdad, no creo que mucha gente hubiera salido de ahí si es que los chilenos ejecutaban bien su ataque, ¿no? Lo hicieron a las 3:30 de la mañana, cuando salió el primer grupo de la división Santa Cruz, y a las 4:30, una hora después, salieron los otros dos grupos, del coronel Arteaga y del comandante Eleuterio Ramírez. Los peruanos en esos momentos no sabían que el enemigo los estaba persiguiendo. Habían llegado a Tarapacá extenuados, cansados, heridos, buscando algo de alimentos que no encontraron en gran cantidad en este poblado. Descansaron y cuando menos se lo esperaban, llegan unos arrieros que habían visto a los chilenos extraviados en la pampa. Con este aviso, las tropas peruanas inmediatamente toman acción. El coronel Cáceres con su segunda división sube inmediatamente por la cuesta Arica
a interceptar a las tropas de Santa Cruz que se dirigían hacia el norte. La batalla de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879. Aquí vamos a ver, bueno, ya hablamos sobre el desplazamiento nocturno que inició a las 3:30 de la mañana, pero las tropas chilenas, como les dije, se perdieron. La neblina en estos lugares es muy tupida y ese día fue extremadamente tupida. No podían ver. Las tropas del comandante Santa Cruz se perdieron. El comandante Eleuterio Ramírez, que es este batallón que se ha movido, capturó Guaraciña, que no tenía casi defensas. Ahí vemos que dan en zigzag. Cuando debieron haber dado una vuelta por arriba, se comenzaron a perder por la pampa y ahí fueron descubiertos por los arrieros. Esto dio origen a que las tropas peruanas iniciaran un ascenso. De Guaraciña sale el coronel Eleuterio Ramírez con dirección norte. Las tropas peruanas del coronel Cáceres capturan los cañones chilenos que estaban a la retaguardia de la división Santa Cruz. Y el grueso de estas tropas peruanas lo bate en el norte. El coronel Cáceres, el coronel Bolognesi y Bedoya toman sus posiciones aquí en estos cerros, y este de acá es el coronel Castañón, a cargo de los artilleros. El coronel Ríos se avanza hasta la cuesta bisagra para defender esta posición de cualquier avance chileno. Mientras tanto, el batallón Cepita y el 2 de mayo se van batiendo con las tropas chilenas que se encuentran ya sobre la cuesta Arica. A las 9:30 de la mañana, media hora después, vemos que las fuerzas de Eleuterio Ramírez siguen avanzando. Y en este lugar, donde está el coronel Castañón, se le conoce como Cerro Redondo, y va a ser un lugar muy importante para nuestra historia. El coronel Ríos, que estaba en un momento en Tarapacá, avanza contra las fuerzas del teniente coronel Ramírez. Las mismas tropas del segundo de línea van a reforzarlos. Hay una encarnizada lucha entre la división Cáceres y la división Santa Cruz. Siguen peleando en las alturas. El enemigo le han capturado los cañones, pero lamentablemente no pueden ser usados por las tropas peruanas porque son inutilizados por los chilenos. La lucha es encarnizada en este lugar. Sin embargo, ya a las 10 de la mañana han habido muchos avances. Las tropas de Santa Cruz comienzan a ceder terreno, mientras las de Cáceres siguen haciéndolos retroceder. El combate es brutal. Hay ataques a bayoneta, disparos a muy corta distancia. Ambos contendientes son muy fuertes y muy buenos, saben lo que hacen. Sin embargo, se va imponiendo la fuerza y la acción de las tropas peruanas, mientras en el sur los chilenos atacan el Cerro Redondo y logran capturarlo. Las tropas también de Eleuterio Ramírez avanzan hacia Tarapacá, que es este poblado de aquí, y se le enfrenta el coronel Ríos con sus tropas. Ya una vez batido las tropas chilenas, parte de la división Ríos ayuda a Cáceres en la parte norte, encima de los cerros. Mientras tanto, la división del coronel Arteaga, que es el grueso chileno, va avanzando lentamente a través de la pampa. Está demorando demasiado y tiene que apoyar a sus tropas, ¿no? De ahí vemos que los chilenos siguen avanzando con dirección a Tarapacá. Ya son las 10:30 de la mañana y las tropas chilenas van retrocediendo en el norte. La división Ríos y la división Cáceres hacen retroceder y los baten a los chilenos, pero es una retirada peleando, no es que se retiran huyendo, es una pelea muy encarnizada. Eleuterio Ramírez ataca al coronel peruano Ríos con todas sus fuerzas y este retrocede hasta el poblado de Tarapacá. El coronel Bedoya, que estaba en uno de los cerros con su división, baja a reforzarlos. Bolognesi, Castañón atacan a las tropas chilenas que se encontraban allá en el Cerro Redondo. El Cerro Redondo estaba defendido por tropas del segundo en línea. Entre ellos estaba el subteniente Barahona, y después de una encarnizada lucha que duró muchas horas,
las tropas chilenas, prácticamente toda la escolta es muerta en combate. Después de que están muertos y las tropas son repelidas, se captura el estandarte del segundo de línea chileno. Mientras tanto ya va llegando la división Arteaga para reforzar a la división Santa Cruz, que se encuentra ya batiéndose en retirada. Una media hora después, 11 de la mañana, vemos que las tropas del coronel Bolognesi y las del coronel Castañón baten a las tropas que están en el Cerro Redondo, defendidas por el segundo de línea. Las tropas de Eleuterio Ramírez atacan el poblado de Tarapacá. Sin embargo, las tropas peruanas que estaban atrincheradas en este poblado logran repelerlas. Y después de un encarnizado combate, comienzan a retroceder. Igual, en la parte norte, en la parte superior, sobre los cerros, Cáceres con Ríos comienzan a batir a las tropas chilenas del teniente coronel Santa Cruz. Sin embargo, ya para ese momento llegan los refuerzos del coronel Arteaga. La lucha se vuelve más igual. Media hora después, 11:30, nuestras tropas siguen batiendo a los chilenos encima de la cuesta Bisagra, haciendo de que estos comiencen a retroceder poco a poco. Igual, el ataque chileno al poblado de Tarapacá no surte efecto y comienzan a retroceder. Después de atacar, comienzan a retroceder. Esto es aprovechado por nuestras tropas para contraatacar, persiguiendo a las tropas del segundo de línea. Igual, en el Cerro Redondo sigue la lucha. La resistencia chilena es muy, muy feroz en este lugar. Y las tropas del coronel Bolognesi con las del Castañón hacen denodados esfuerzos para desalojarlos. Ya son las 12, mediodía. El sol está en su punto más alto. Han combatido desde las 8 de la mañana. Son 4 horas de combate. Las tropas están muy cansadas, pero sigue el combate. Tienen que seguir luchando. No hay un vencedor definido. La victoria puede ser para cualquiera de los dos. Ya se conquista el Cerro Redondo y las pocas tropas chilenas comienzan a retroceder. Es en este momento cuando el guardia Mariano Santos captura el estandarte o la coronela del segundo de línea. Trofeo de guerra que sería llevado a Tacna y, bueno, escondido también en una iglesia. Y un tiempo después sería descubierto por las tropas chilenas que habían ocupado ya Tacna y se haría una ceremonia en Lurín poco antes de la invasión de Lima, un año después. De allí, las tropas que estaban en Tarapacá, las tropas peruanas, hacen retroceder a las tropas del teniente coronel Eleuterio Ramírez, y en la parte norte, nuestras tropas también siguen haciendo retroceder al enemigo. El coronel Bedoya, con su división, va a apoyar a las tropas de Cáceres y de Ríos. Los chilenos siguen retrocediendo, pero combatiendo en todo momento. Ya son las 12:30. Y acá algo muy interesante. Este grupo de acá, a ver, disculpen, es un regimiento de caballería chileno. Son los cazadores, los granaderos a caballo, que habían capturado el pueblo de Quillaguasa más al norte. Mataron a algunos soldados que estaban defendiéndolo, no teniendo bajas, pero al saber de que sus soldados sus amigos, sus tropas estaban siendo batidas por las fuerzas peruanas, vienen a apoyarlos. Entonces la caballería llega por este camino y casi a retaguardia de nuestras tropas, que estaban ya atacando a los chilenos, ¿no? Cáceres, Río y el coronel Bedoya. Se acercan por la retaguardia de los chilenos. Mientras tanto, nuestras tropas en el poblado ya están haciendo retroceder a las diezmadas tropas del teniente coronel Eleuterio Ramírez. El coronel Bolognesi, Castañón, los atacan. Cuando ya estamos frente a frente en este lugar, aquí, es cuando la caballería chilena aparece a la 1 de la tarde, y con un ataque sorpresa y combinado con las tropas que estaban retirándose, hacen de que las fuerzas peruanas comiencen a retroceder hasta el poblado de Tarapacá. Las tropas chilenas no inician la persecución.
Se quedan solamente allí reponiendo sus pérdidas y tratando de descansar, porque toda la mañana habían peleado, ya vamos 5 horas de combate. Igual, en el poblado, las tropas chilenas son batidas y comienzan a retirarse con grandes pérdidas. A la 1:30 de la mañana, a la 1:30 de la tarde, ya hay como una especie de retirada general. Las tropas peruanas se reúnen en Tarapacá, mientras que las chilenas comienzan a avanzar. Allí comienza la segunda fase de esta batalla, que sería la conocida como la tregua de la sed, porque bueno, ambas fuerzas estaban muy cansadas y esperaban reponer sus fuerzas, ¿no? Las tropas peruanas que estaban en Tarapacá, reunidas, dejan el poblado. Disculpen. Una vez que las tropas peruanas están reunidas en Tarapacá, los chilenos desesperadamente buscan alimentos y agua, y entonces bajan al río a buscar lo que sea para saciar su sed, ¿no? Y las tropas peruanas reunidas en Tarapacá se retiran a Quillaguasa. Para ese momento, las tropas peruanas que se encontraban en Pachica ya habían llegado a Quillaguasa. Vemos que aquí debería haber un aproximado de 3.500 a 3.800 peruanos reunidos en este lugar, coordinando cuál sería la próxima acción. Los chilenos en esos momentos se habían confiado, creían de que la batalla ya había sido ganada y lo que hacen es comenzar a construir, a crear pequeños hospitales de campaña por las chacras que encontraban, ¿no? Por las casitas las convertían en hospitales para curar a sus heridos, comienzan a buscar alimentos, agua, a buscar a sus heridos, ¿no? La tregua duró aproximadamente 2 horas, pero mientras sucedía eso, las tropas peruanas iban planeando un contraataque. Los chilenos ocupan Tarapacá y, bueno, las tropas enemigas buscan refrescarse. A las 15:30 ya había un plan concreto de las tropas peruanas. Se dividieron en 3 grupos, en 3 divisiones. Una que iba allí por el norte, por la parte superior de la meseta, y atacaría a los chilenos en 2 puntos. Le cortaría su salida aquí en la cuesta Arica, como ellos nos quisieron hacer a nosotros, y la otra se batiría con el enemigo que estaba todavía rondando en la parte norte, ¿no? Otro grupo saldría por el centro, con Víctor Fajardo a la cabeza, y atacaría el poblado de Tarapacá y arrasaría todo lo que hubiese hasta Guaracina. Y el otro grupo saldría de Quillaguasa con el coronel Herrera y su división, entraría por la parte de la cordillera, que era un terreno muy abrupto, y sorprendería por este lugar, atacando Guaraciña y desalojando a los chilenos que lo ocupaban. Entonces, vemos el desplazamiento de las tropas peruanas hasta La Pampa. El coronel Víctor Fajardo, con sus tropas, ataca Tarapacá, provocando de que los chilenos se retiren. El coronel Herrera, peruano, se acerca por las estribaciones, llegando al poblado de Tarapacá. Son las 3:30 de la tarde, 15:30. Siguen retrocediendo las tropas heridas, porque hay bastantes tropas chilenas que están heridos, diseminados, hay bastantes personas, soldados que no tienen a qué batallón ir o no saben dónde están sus jefes. Entonces, por todo este lugar, por toda la quebrada, hay tropas diseminadas del ejército chileno. Al saber que las tropas peruanas están acercándose, el coronel Arteaga envía a sus tropas, a sus soldados, a este sector, a La Pampa, para defender a las tropas que van a retirarse, que posiblemente se vayan a retirar, y también para no estar apresados dentro de Guaraciña. Siguen avanzando otras tropas de refuerzo chilenas, y a las 4 de la tarde se inicia un combate en la parte superior de La Pampa. Los chilenos son batidos por las tropas, tratan de hacer toda clase de esfuerzos para contener, pero nuestras tropas estaban relativamente frescas, porque teníamos un refuerzo de Pachica, de 1.400 hombres, y bueno, también comenzamos a batir en el centro, ¿no?
en el centro de la quebrada. Las tropas chilenas comienzan a retroceder ante el empuje del teniente coronel Víctor Fajardo. Y acá vemos que en todo este sector habían diferentes casonas, o casas, chozas, y cada choza era usada por las tropas chilenas para defenderse. Así que Víctor Fajardo tuvo que tomar casa por casa hasta llegar a Guaraciña. Y lamentablemente ahí se vieron casos muy tristes, aunque no son ajenos a la guerra, ¿no? También lo vimos, por ejemplo, en Concepción, o lo hemos visto en otras batallas, cuando la resistencia del enemigo es tan porfiada que de una u otra manera se tiene que destruir este lugar. Entonces, muchos chilenos obtuvieron, bueno, no obtuvieron, tuvieron una muerte muy triste al ser quemados dentro de estas chozas mientras la defendían. Pero bueno, era parte de la guerra. La división del coronel Herrera va por las estribaciones acercándose a Guaraciña, que es su objetivo principal. A las media hora después, ya las tropas chilenas con grandes pérdidas comienzan a retroceder. En el norte son batidas por nuestras tropas. Por el centro, Víctor Fajardo hace retroceder a los chilenos. Y el coronel Bolognesi con sus tropas ocupa este lugar donde todavía había cierta resistencia chilena. Guaraciña es atacada por el coronel Herrera y las pocas tropas chilenas que habían ahí comienzan a retroceder. En todo momento son perseguidas. Ya a las 5 de la tarde, prácticamente toda la quebrada de Tarapacá es peruana, salvo por pequeños focos de resistencia que hay en uno que otro lugar. Siguen atacando la tropa de Víctor Fajardo, sigue atacando el coronel Herrera, y ya esto provoca que la caballería chilena y lo que queda de su infantería se repliegue. Sigue el combate, muy encarnizado en la parte superior de la meseta de Tarapacá. El coronel Bolognesi va en apoyo a las tropas que están batiéndose en la parte superior, y ya para 7:30, todas las tropas chilenas reunidas comienzan una retirada. Nosotros muchas veces creemos que fue una retirada desorganizada, pero no fue tanto así. Gran parte de ellas sí estaban organizadas, pero también se debe reconocer que muchas de sus batallones, regimientos, divisiones habían sido destrozados. El segundo de línea tuvo más del 70% de bajas. O sea, muchos no tenían oficiales. Entonces sí, debió haber habido personas que hayan tenido que retirarse por sus propios medios o no siguiendo al ejército principal en retirada. Las tropas chilenas son batidas, pero aún hay una pequeña resistencia en la quebrada. Ya a las 18 horas, las fuerzas chilenas se retiran hasta el cerro de donde habían salido inicialmente. Las tropas peruanas van en su persecución, pero ya porque era noche, ya no había una buena visibilidad y tampoco tenían los medios para una persecución, es decir, no habían caballos, se deja de perseguirlos. Entonces, esto sería el final de la batalla, a las 18 horas de ese 27 de noviembre de 1879. Ya para las 19 horas, 7 de la noche, ya no habían tropas chilenas en el lugar. Sin embargo, el campo quedó repleto de muertos. Cientos de bajas chilenas y peruanas, muchas veces tan cerca que hasta se podían tocar las manos los cadáveres. Después de la batalla siguió quizás el evento más triste para nosotros, ¿no? Porque si bien cierto, la batalla de Tarapacá fue una victoria para nuestras fuerzas, pero no fue una victoria estratégica. Con la batalla de Tarapacá, si bien cierto, demostramos la valía del soldado peruano, se demostró la integridad, el compromiso y profesionalismo de sus oficiales, no se pudo aprovechar porque ya no habían medios para resistir. Fue una victoria pírrica, se perdió bastante. En cualquier momento iba a venir el grueso enemigo, ¿y con qué se iban a defender? ¿Con qué cañones, con qué fusiles si no habían? ¿Con qué alimentos?
¿Cómo se iban a curar si no había medicinas? Con el corazón destrozado, las tropas peruanas tuvieron que abandonar los cañones que habían capturado al enemigo hacía unas pocas horas y dejando sus viejos fusiles Chasepot que a veces no funcionaban bien, le quitaron al enemigo sus armas y con las que pudieron cargar se aventuraron hasta la cordillera. Sería un camino de 20 días desde Tarapacá por la cordillera hasta llegar a Arica. 20 días en la que estos hombres demostraron más de lo que demostraron en esos 10 horas de combate.